Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Muy buenas noches, estamos aquí en su programa Gozarte, el gozo del arte. Ya me conocen, soy su anfitrión Guillermo Quijano y estamos aquí en la cadena tuvoxtv.com. Gracias a la venia y el beneplácito de nuestros queridos patrocinadores, ¿sí? Uno de ellos, ya saben, Pantagruel Producciones, del cual les voy a comentar que ya está terminándose la temporada de Marx y Bakunin, las obras que están poniendo los jueves, donde el escritor Javier Araiza puso en el escenario a discutir entre ellos a Carlos Marx y a su amigo Bakunin. Es una obra divertida, inteligente, histórica, ¿sí? Y por supuesto es un referente político muy necesario ahora que estamos en época de elecciones. Así que yo les invito, este jueves es el penúltimo jueves dostoyevskiano, ¿sí? Y además les invito a que conozcan también una nueva galería de arte también en esta calle Escobedo, Magua, que es precisamente quien interpreta a Carlos Marx, el estimado Simón, junto con su pareja, acaba de abrir esta nueva galería que ya se está volviendo un corredor cultural, la calle Escobedo ahí con el Teatrón, con la Galería Magua, con el Gargantúas, donde nos juntamos los tertulianos a hacer nuestras filosofías. Y bueno, nuestro otro patrocinador, por supuesto, Alianza Cultural México-China, quien se está haciendo a la labor de crecer y de promover más cultura y más arte, por ejemplo, con este programa Gozarte, el gozo del arte, que estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Y bueno, quiero, antes de empezar el programa, recordarles que todos los programas, aparte de transmitirse por Tuvox TV, se suben a YouTube. Y ahí pueden buscar en YouTube Gozarte, el gozo del arte, Gozarte Guillermo Quijano, ¿sí? Y ahí pueden encontrar los diferentes programas que hemos tenido a lo largo de este ya año y medio, ¿sí? Que ya estamos con los 70 programas ya cumplidos, ¿sí? Entonces, también quiero recordarles e invitarles a darle like a la página de Facebook Gozarte, el gozo del arte, que semana a semana iba como las hormiguitas poco a poco tratando, ¿sí?, en traer más seguidores, y el cual es un puente, es un vínculo, un contacto, ya que ahí pueden ustedes mandar sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios, sus quejas o demás, y yo personalmente me encargaré de contestarles los mensajes. Pues bueno, iniciamos el programa de hoy. Hoy es un día muy importante, como todos los días son importantes, el vivir el día a día, pero hoy es un día importante porque hoy es el día de la eliminación de la violencia sexual en conflictos, ¿sí? Particularmente en conflictos, aunque bien yo hablaré de la violencia sexual en general, ¿sí? ¿A qué se refiere violencia sexual en conflictos? En los conflictos armados, en las guerras de guerrillas, en los enfrentamientos civiles, en los conflictos armados, vaya, ¿sí? La violencia sexual, desgraciadamente, es un arma estratégica, militar, incluso porque la milicia la ha usado para amedrentar a las víctimas, para socavarles el ánimo o la voluntad,
o simplemente la dominación, el poder a través de la humillación. El día de hoy, 19 de junio del 2018, ¿sí?, estamos recordando este día de la eliminación de la violencia sexual en conflictos. Esto lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A-RES 69293, con la finalidad, por supuesto, de crear conciencia sobre esta horrible situación de la violencia sexual. Y yo les diré, la violencia sexual no solo en los conflictos, sino en el día a día. Desgraciadamente, vivimos violencia sexual, no solo en las guerras, sino a veces en nuestras propias casas. Y es una situación, además de humillante y sobajante, es una situación insostenible. Las víctimas pueden presentar depresión, apatía, abandono de sí mismos. Es una situación tan difícil. En mi opinión, en la humilde opinión de este locutor, cometer violencia sexual es un acto imperdonable. Ha habido casos en los que se puede perder la vida, pero independientemente de que no siempre se pierde la vida, y de hecho la violencia sexual no está dirigida específicamente a perder la vida, es como si la perdieras. Es una situación en la que estás muerto en vida. Biológicamente estás vivo, respiras, comes, aunque comes poco por la depresión, vas al baño, te enfermas, te sientes mal, si te pinchas te duele, etcétera, si te cortas sangre, o sea, estás vivo biológicamente hablando, pero mentalmente, emocionalmente, psicológicamente estás muerto. ¿Qué es peor? ¿Perder la vida física o tener la vida física sin tener vida en realidad? Cuando ya eres solamente un vegetal en tu casa, en tu dormitorio, te bañas porque te obligas o te obligan, duermes todo el día, dejas de comer, dejas de arreglarte, dejas de salir, no quieres ni leer, ni escuchar música, ni ver televisión o películas, ni platicar con nadie. Simplemente estás durmiendo. Estoy hablando de la depresión que se genera en las víctimas de violencia sexual muy comúnmente. No todas, ¿sí? Hay algunas, digamos, tal vez más fuertes emocionalmente, que se sostienen y que siguen adelante. Hay unos que generan odio y ese odio los mueve a cometer actos terribles. Y hay quienes viven la depresión. Este acto destruye el alma, destruye el ánimo de las personas, las ganas de vivir. El haber vivido algo así, si tú no lo has vivido, no puedes saber realmente qué es lo que se siente. Podemos imaginarlo y sabemos que es algo terrible y es una situación muy difícil de vencer, pero no podemos saber exactamente cómo se siente sin haber vivido algo así. Uno solo puede imaginarse el infierno que viven y que reviven día tras día tras día, e imaginárselo constantemente, no poder sacarlo de su cabeza. Y hay una frase que dice: recordar es volver a vivir, y es cierto, y aplica para ambos lados. Cuando recuerdas algo feliz
y cuando recuerdas un trauma. Es como volverlo a vivir, como volver a estar ahí, como volver a estarlo sufriendo. Por más comprensivos que seamos, hay ciertas cosas que si no se viven, no puedes entenderlas. La fecha fue elegida en conmemoración de la adopción de la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad el 19 de junio del 2008. ¿Sí? Hace exactamente ya 10 años, porque estamos en el 2018. ¿Sí? En este Consejo de Seguridad, la Resolución 1820, se condenaba la violencia sexual como una práctica de guerra y un impedimento para la construcción de la paz. ¿Sí? Ahora, vamos a definir cómo definimos violencia sexual. ¿Sí? Violencia sexual se define como el acto de coacción hacia una persona con el objetivo de obligarle a realizar una conducta sexual determinada, pero no voluntaria. ¿Sí? Esto de coacción se refiere a que puede incluir violencia física o amenazas físicas para lograr que la persona lleve cierta conducta. ¿Sí? Hay muchas cuestiones en las que, bueno, uno se puede imaginar y uno se imagina directamente la película aquí con una pistola o con una navaja apuntando con un arma, ¿sí? Para obligarle a tener una relación. Sí, es una forma de coacción, pero hay otras, ¿sí? No necesita tener el arma ahí presente. Puede estarle amenazando con que va a dañar a su familia porque puede hacerlo. ¿Sí? Va a decirle que la va a despedir si no lo hace. ¿Sí? Que si quiere el trabajo tiene que hacerlo. ¿Sí? Hay casos en los que las prostitutas que están en la calle están viviendo esa situación de coacción. A lo mejor no están ahí directamente, pero las están vigilando y las están obligando de una manera. Tal vez ellas entraron ahí por decisión propia al principio porque las convencieron o porque necesitaban o porque les convino, pero la persona o proxeneta o coloquialmente les dicen padrotes, la matrona, ¿sí? En el caso de que fuera mujer, les obliga con violencia, les obliga con chantaje, con violencia psicológica, con violencia verbal, con violencia emocional también. Y eso aplica también a veces para las bailarinas de un table dance. No digo que todas las prostitutas de la calle estén en esta situación. Tampoco digo que todas las bailarinas de table dance lo estén, porque no es cierto, no todas, pero hay veces. Y uno va a esos lugares o frecuenta esos servicios sin imaginarse qué hay detrás. O si te lo imaginas, no te importa. Porque desgraciadamente el ser humano tiende al egoísmo. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras yo no sepa qué situación está viviendo, no me afecta o no me interesa. ¿Sí? No me importa. Y si empieza a contarme su vida o su historia, que tengo hijos que los tengo que alimentar o que mi madre está enferma, no me cuentes tu vida, ¿sí? No me interesa. Somos muy dados a eso. Ahora, la violencia sexual se puede dar de maneras más sutiles o más veladas, ¿sí? Por ejemplo, en la casa, cuando tu esposa no quiere y tú sí quieres y le obligas y le chantajeas porque es tu esposa y tú crees que no hay problema porque es tu esposa o es tu novia, ¿sí? Pero no quiere o está siendo obligada. A lo mejor no le sacaste un arma, pero de alguna manera
la estás obligando. A veces no necesitas sacar un arma, simplemente la actitud amenazante amedrenta, da a entender de que le va a hacer daño, no necesita mostrarle un arma. Hay una película que hizo Selena Gómez donde la chica es violada, pero no sacó un arma, o sea, simplemente le amenazaba y le gritaba y la obligaba, y ella estaba pues en shock, sería la palabra adecuada, en shock. Entonces no sabía qué hacer, entonces terminaba obedeciéndole, y si no le obedecía le gritaba más fuerte y le obedeció, ¿sí? Porque estaba amedrentada. Hay un término muy relacionado. Uno pensaría directamente que son sinónimos. Violación. La palabra violación y la palabra violencia sexual son sinónimos muy parecidos, pero no son exactamente sinónimos. Porque la violación también es un delito de coacción, pero implica específicamente una relación sexual. Mientras que la violencia sexual no se limita solo al acto sexual en sí, ¿sí? La violencia sexual puede ir desde el tomarle fotografías o inclusive algo tan aparentemente sencillo, básico, o a veces algunos dirían hasta inofensivo, pero es violencia sexual, como un tocamiento, ¿sí? O incluso insinuaciones sexuales, por supuesto, ¿sí? Que la persona no los quiere recibir, ¿sí? Porque hay parejas y hay personas a las que les gusta que les hablen sucio, a que les hablen fuerte, o que haya ciertos ahí tocamientos, etcétera. Bueno, si es voluntario, si la persona quiere recibirlos, bueno, es parte del juego sexual, que puede ser sano experimentar si es el gusto de las personas. Pero la violencia sexual se caracteriza por ser algo que la persona ni busca, ni quiere, ni acepta, ¿sí? Como por ejemplo en el trabajo, hacerle insinuaciones sexuales a una compañera de trabajo, o la clásica de las telenovelas o de las películas, la nalgada a la secretaria, ¿sí? Eso ya es violencia sexual, ¿sí? No necesita ni siquiera obligarle a tener relaciones sexuales, ¿sí? Ni siquiera tocarla, simplemente el hacerle insinuaciones sexuales constantes y vulgares, ¿sí? Y que la persona ha mostrado que se siente incómoda ante esa situación, ya con eso es suficiente, ya es violencia sexual, ¿sí? De momento vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar más con este tema, ya con ejemplos de conflictos. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis Business Center. Es una viuda venenosa, maldita la suerte de quien... Niña de Estefanía del Carmen, haz lo que te digo. ¡Ay, voy! Y lo bueno que la pendeja soy yo. ¿Qué dijiste? Hola amigos, soy Aileen Gonelli. Les recomiendo mucho la obra Viuda y Venenosa. Se van a divertir. Están los actores sensacionales. Vengan a verla. No llores. Te abrazó de oso para que no llores. Hola, yo soy Juan Ríos, estoy saliendo de una comedia muy divertida. Me da gusto venir a Monterrey a presenciar una forma de teatro que la gente pues, lo divierte, que la gente se la pasa muy bien. Creo que es un producto como muy de la gente de Monterrey. La pasé increíble, reí mucho y además me da muchísimo gusto ver que la gente esté yendo al teatro, haciéndolo una costumbre, porque el teatro es cultura y al mismo tiempo diversión.
Chiquitito, háblame. Bueno, maúllame. Continuamos con gran éxito en la comedia Viuda y Venenosa, todos los viernes a las 9 de la noche en Foro Arcadia. ¿Quieres vender tu auto, camioneta o camión? Yo te lo compro. ¿Tiene problemas de adeudos o le falta papelería? ¿Le falla algo y hay que repararlo para evitar que te reclamen? ¿Lo llevas al mecánico una y otra vez y ya estás harto de él? ¿Le falta pintura? ¿Hay que arreglarlo o trae choques? ¿No tienes tiempo para venderlo por tu cuenta? ¿Tienes miedo a que te lo roben, te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años, marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu WhatsApp al 8121 137994 o llámanos. Somos compra y venta de autos en Monterrey. En Tu Vox Televisión presentamos Grandes Maestros del Arte, con la caricaturista Beatriz Castro Castroe. David Alfaro Siqueiros. José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, es considerado uno de los 3 grandes exponentes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Continuamos con la programación de Tu Vox Televisión. En Tu Vox Televisión presentamos Grandes Maestros del Arte, con la caricaturista Beatriz Castro Castroe. David Alfaro Siqueiros. José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, es considerado uno de los 3 grandes exponentes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Continuamos con la programación de Tu Vox Televisión. Estamos aquí de vuelta en Gozarte, el gozo del arte, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de la violencia sexual. Y ahora vamos a hablar específicamente de la violencia sexual en los conflictos. Hay muchos casos. Porque la violencia sexual como táctica militar era muy utilizado o es muy utilizado dependiendo de la zona. Porque es algo humillante. Es algo humillante y además muy destructivo. Por ejemplo, durante el conflicto armado colombiano entre 1958 y el 2017, hace apenas el año pasado, un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado La guerra inscrita en el cuerpo. Comento la fuente porque es lo correcto, ¿sí? No puede uno andar dando datos de otras fuentes como si fueran de uno, colgándose medallitas que no son. Lo correcto es citar las fuentes, ¿sí? Este informe registró 15.076 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 91.6% eran mujeres, ¿sí? Quiere decir que el 8.4% de las víctimas de violencia sexual fueron hombres, ¿sí? La violencia sexual también es aplicable para hombres, sobre todo en tácticas militares. Los principales agresores fueron los paramilitares, seguidos muy de cerca por las guerrillas. Ambos tuvieron un porcentaje casi igual de víctimas, incluyendo entre las agresiones, las violaciones, la prostitución forzada, la
que es lo que comentaba ahorita cuando te fuerzan a ser prostituta o gigoló, ¿sí? La imposición de desnudez, cuando te obligan a estar desnudo contra tu voluntad. La mutilación de genitales, que sobra explicar qué es la mutilación de genitales. Incluso hasta las esterilizaciones obligadas. Tomaban un hombre y lo esterilizaban obligatoriamente. Como cuando llevas a un gato o un perro al veterinario y lo esterilizas obligatoriamente, pero en una persona, en un humano. Si eso ha de doler horrores, además de ser algo completamente terrible y completamente fuera de toda lógica y fuera de toda congruencia y fuera de todo orden, a la moral, a la ética, a la humanidad. Como este caso hay muchos. La violencia sexual como acto de táctica de guerra o en un conflicto armado suele tener varios objetivos. Puede ser, por ejemplo, una herramienta de disuasión para convencer o para obligar a alguien a realizar cierto acto o a soltar cierta información que no quiere soltar. Esto puede ser a cambio de no sufrir ningún daño, ni ninguna violencia, ni tortura, ni sexual, ni física, ni de ninguna otra clase, ¿sí? Y si no accedes, pues lo harán para obligarte. A cambio de detenerse, tienes que soltar la información o acceder a realizar la acción que te están queriendo obligar. O al revés, también puede ser porque hiciste o porque dijiste algo que no les cayó mucho en gracia, que no les agradó, entonces lo hacen para castigarte. Esto pretende, obviamente, mostrar una imposición de control y autoridad. Y esto pretende, obviamente, generar una sensación de inferioridad ante el que te violenta, ¿sí? De manera que psicológicamente te dejará una marca en la que tú vas a hacer o a ceder ante todo lo que la persona te diga. Esto se hace minando la voluntad de la persona. Llegan a un punto de quiebre psicológico en el que las víctimas están tan hartas de vivir esa situación y sienten tanta impotencia al no poder detenerlo. Y es tanto su deseo de dejar de vivir esa experiencia, pero aunado a la imposibilidad de lograr cumplir ese deseo, en que las personas simplemente se desconectan, generan una apatía a toda la situación en general, simplemente se abandonan, son un zombie, un cuerpo sin mente. Sí, pueden estarlo violando, pero tiene la mirada perdida. Se nota que está ahí, pero no está. Se nota que su mente vuela a otra parte. Es un cuerpo sin vida. Aunque respire. Incluso la violencia sexual no se limita únicamente, como ya había mencionado, a los conflictos armados. Es algo que muchas personas viven en sus casas día a día. Y puse el ejemplo de la novia o de la esposa, que también puede ser al revés. También una mujer puede violentar a un hombre.
Pero es aún más triste saber que la violencia sexual no conoce límites ni respeta. Puede ser tu jefe, tu esposo, tu padre, tu tío, tu abuelo, tu hermano. Puede ser alguien que tienes ahí en casa. Y más triste es que existen casos en los que, por ejemplo, un padrastro violenta sexualmente a su hijastra y la madre lo sabe. Y lejos de detenerlo, lo defiende, lo excusa, lo permite. Son en esos casos, en esos momentos en los que al menos yo me pregunto, ¿existe la decencia? ¿Existe la justicia? ¿Existe la bondad? Sí, claro. Hay personas bondadosas, hay personas justas. Pero yo me pregunto cómo puede existir un ser humano tan patético como para permitir, teniendo todo el control de evitarlo, como para permitir que se violente sexualmente a sus hijos, y más aún cuando son niños. Niños, me refiero a niños, niñas, sí, edad corta. No solo adolescentes, que es normalmente donde se da mucho, sino niños, niñas. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Qué interés sexual puede provocar un niño o una niña? Todavía un adolescente pues lo está buscando, está en pleno ardor hormonal y ya tienen cuerpo, ¿sí? Todavía, que no está bien, porque no hay madurez. Y no están, o sea, no están en plena conciencia de voluntad. A lo mejor lo hicieron voluntariamente, pero víctimas de un ardor hormonal. O de un engaño de alguien más experimentado y más astuto que ellos. Pero un niño, una niña, es que yo no lo entiendo. No lo entiendo y no lo quiero entender. No hay forma de justificar eso bajo ninguna circunstancia. Y ponle que tú, como padre, tal vez te enteraste tarde. Ya lleva una o varias veces que lo hacen. Y te enteraste tarde, ya no pudiste evitar eso, pero puedes evitar que siga sucediendo. Y sin embargo, lo permites. No mereces la categoría de ser humano. Todo para que no te deje tu pareja. Para que no te deje porque los mantiene, porque les provee o porque la quieres. Supongo que hay casos de padres que permiten que la madrastra haga eso. Supongo. Estadísticamente debe haberlos. Pero es muy sonado o más común o más conocidos los datos donde las madres permiten que el padrastro abuse de las hijas, ¿sí? Y todo porque no quieres que se vaya, lo permites. Y me van a permitir la vulgaridad o el exabrupto, pero ¿en qué cabeza cabe permitir una reata a la seguridad y el bienestar de tus hijos? No mereces la categoría de madre. No mereces la categoría de padre. Muy apenas, y quizás no, alcancen la categoría de humanos. En mi opinión, no.
Son seres humanos, francamente, y me disculpan, patéticos. Y si acaso estás viviendo una situación así y eres la víctima, yo te incito y yo te invito a que no lo permitas. Habla con alguien, busca una solución, denuncia. Y si acaso estás en esa situación y eres la desafortunada madre que acabo de sobajar y estás viendo esto, si estas palabras no te hacen reflexionar, estás mal. Busca ayuda psicológica. Y si acaso lograron conmoverte, entonces redímete. Busca la redención. Actúa. Haz algo. Porque ningún ser humano merece vivir con miedo. Por si tienes dudas de si la situación que estás viviendo o presenciando o permitiendo es violencia sexual, te voy a definir los 14 tipos de violencia sexual. Y aclaro, si tú eres víctima de alguno de ellos, no tengas miedo de denunciar, no tengas vergüenza. Cualquiera podría ser víctima de ellos. Número 1. Violación por parte de cónyuge o pareja. Tienes un novio, una novia, un esposo, una esposa, ¿sí? O vives en concubinato o en amaciato, y tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales cuando tú no quieres. O tal vez te insiste. Es una manera de obligar. Te chantajea. Es una manera de obligar. ¿Sí? Te exige. Es una manera de obligar. O tal vez tú tienes una pareja a la que a veces no le apetece y aún así prácticamente lo obligas. Pero es que es mi esposa. Es parte del deber de la esposa. No. No. El sexo no es un deber ni una obligación, bajo ninguna forma y bajo ningún papel. El sexo debe ser de común acuerdo, aunque estén casados. No por el hecho de estar casados significa que tenga la obligación de cumplirte, ¿sí? Y tú no te sientas mal si no te apetece cumplirle. Si no te apetece, no te apetece y no te puede obligar, ¿sí? Claro, por supuesto, hay que checar. Si ya es muy frecuente y ya es muy común, entonces tienen un problema marital. Y tienen que ir con un especialista, con un terapeuta, a que les trate. Tal vez sientes que has perdido la chispa, que has perdido la magia, tal vez ya no te apetece, ya no se te antoja sexualmente tu pareja, tal vez ya te aburre porque siempre hace lo mismo, o tal vez no te llena, o tal vez nunca te ha llenado, ¿sí? Por eso pierdes el interés, ¿sí? O tal vez incluso estás entrando en una fase de menopausia o de andropausia, en caso de que seas hombre, en el que, bueno, es muy raro que se aplique esta situación porque la andropausia se da alrededor de los 90 años. Pero quizás estás en menopausia o andropausia y hay una disminución, ¿sí? Hay una disminución del deseo sexual.
Entonces hay que hablarlo y hay que tratarlo. Si tu pareja realmente te quiere, te va a respetar. Y no porque sean novios, es que somos novios. Y es normal que los novios tengan relaciones. Sí, es normal. Pero eso no significa que sea obligatorio. O que cada vez que tú quieras, la persona tenga que ceder. Y más porque es cuando tú quieras y cuando ella quiere, no. Ahí hay un desajuste, hay un desequilibrio, ¿sí? No puedes hacer sentir mal a tu pareja porque no quiere tener relaciones contigo, ¿sí? Así de simple. No es una razón para sentirse mal el que la persona no le apetece. Simplemente si no le apetece, algo tienen que hablar o algo tienen que resolver. Entonces, la primera es violación por parte de cónyuge o pareja. La segunda es agresión sexual a individuos con alteraciones de conciencia. Vamos a definir alteraciones de conciencia. Esto es cuando su conciencia está alterada, por lo cual no tienen pleno control sobre sus decisiones y sobre sus actos. Esto puede ser que la persona está drogada o que la persona está ebria, ¿sí? Esto cuenta como agresión sexual, ¿sí? Porque difícilmente podamos decir que es voluntario, porque la persona tiene la conciencia alterada, ¿sí? Una cosa es que te tomes con tu pareja una copa o una cerveza para relajarte, entrar en ambiente. Y otra muy distinta es que emborraches a alguien para acostarte con él, ¿sí? O que una tipa desconocida en un antro que está ebria te dice que sí se quiere acostar contigo. No hay voluntad ahí. No hay razonamiento, no hay juicio, ¿sí? Está la conciencia alterada. Que no te sorprenda y luego no te hagas el digno si a la mañana siguiente despierta y está asustada porque tiene un desconocido ahí a un lado, ¿sí? Y quizás te ofenda y quizás te insulte porque se va a sentir agredida, tal vez se va a sentir violada, y con justa razón, ¿sí? Ahora, obviamente todos sabemos que es delito drogar a alguien para tener relaciones con ello, con él o con ella, ¿sí? Pero también es agresión sexual tener relaciones con alguien que tú no drogaste, pero que ves claramente que está drogada y abusas de esa condición para tener relaciones con ella o con él, ¿sí? Número 3. Agresión sexual infantil. No es necesario explicar. Y no hay palabras para definir lo monstruoso, lo perturbador, lo ingrato con la vida y con la naturaleza, o lo exageradamente mal que está una persona para agredir sexualmente a un infante, a un niño, una niña. Número 4. Estupro. ¿Qué es el estupro? Lo voy a definir. Aquí el individuo es menor de edad. Uno de ellos es mayor de edad y el otro de ellos es menor de edad. Y la persona que es menor de edad ya no es un niño, es un adolescente. Ya tiene conciencia, ya sabe lo que es el sexo. ¿Y por qué no se llama violación? La violación es sin consenso, ¿sí? Y el estupro es consensual, ¿sí? Es decir,
que el adolescente o la adolescente da su consentimiento consciente, sin alteración de la conciencia, con voluntad de tener una relación sexual. ¿Sí? Es delito también. Es delito porque aunque sea consciente y aunque sea voluntario, ¿sí?, es una menor de edad o un menor de edad. ¿Sí? Ahora, si tú eres un adolescente o una adolescente y has tenido relaciones sexuales con algún mayor de edad, ¿sí?, porque te convenció, porque te ofreció algo a cambio, por lo que sea, gustes y mandes, eso se llama estupro y le puedes denunciar. Y de hecho debes hacerlo. Debes hacerlo porque está abusando de su experiencia, de su conocimiento, de su labia para convencerte, ¿sí? Porque eres ingenua o ingenuo, ¿sí? Tú crees que tienes muchos conocimientos y mucho colmillo, pero no es cierto, no lo tienes, ¿sí? El quinto sería agresión sexual incestuosa. Incestuosa. ¿Qué significa incesto? Hoy en día es difícil que alguien de nuestra generación no sepa lo que significa la palabra incesto, pero lo voy a definir para aquellos que no lo sepan. Incesto es cuando estás teniendo relaciones sexuales con un familiar. Con un familiar. Tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu padre, tu madre, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu tío, tu tía. ¿Sí? Independientemente de la edad que tengas, si eres un infante, si eres un adolescente o inclusive si seas un adulto, puede que ya seas adulto, pero que a lo largo de tu vida ya te amedrentaste, ya te acostumbraste a esto, ¿sí? Porque ya te educaron así desde pequeño, aunque seas adulto, ¿sí? Agresión sexual incestuosa, ¿sí? Esto es ilegal, ¿sí? Y esto es considerado agresión sexual, ¿sí? No porque sea un familiar se lo vas a permitir. No porque sea tu padre o tu madre se lo vas a permitir. Número 6. Agresión a personas discapacitadas. Esto se refiere a personas que tienen alguna discapacidad, ya sea física o mental, por la cual no puedan defenderse. Y por medio de la fuerza les obligas más fácilmente a tener relaciones sexuales que a otros. ¿Por qué? Porque no están en capacidades físicas o mentales para defenderse. Y no necesariamente puede ser por la fuerza. Por ejemplo, hay muchos autistas que están inmóviles prácticamente, ¿sí? Se pueden violar sin ninguna violencia física, ¿sí? O por ejemplo el síndrome Down, o muchos casos de retraso mental, los puedes engañar o someter más fácilmente sin agresión. Todo eso es agresión. Bueno, hay una agresión ahí, pero o sea, sin violencia física. Eso es una agresión sexual a personas discapacitadas. El séptimo es agresión sexual a ancianos. Hay algo que se llama gerontofilia, que es el deseo sexual por personas ancianas, ¿sí? Entre más ancianas mejor, ¿sí? Si tú tienes gerontofilia y tienes una pareja sexual anciana, aunque seas un joven, pero es voluntaria, o sea, la persona quiere estar contigo, ok, pero hay personas que violan ancianos o ancianas, ¿sí? Porque no se pueden defender igual. Y más cuando están enfermos, que están entubados o que están en coma o que están
disminuidos en silla de ruedas, etcétera, ¿sí? O que ya están con demencia senil. El número 8 sería agresión sexual instrumental. Esto es cuando violas, pero violas con instrumentos, ¿sí? Como puede ser una botella o puede ser etcétera, ¿sí? No me quiero ni imaginar qué clase de cosas o instrumentos se podrían usar para violar a alguien. El 9 es agresión sexual como delito de odio, ¿sí? Hay violadores que violan a las personas al azar, ¿sí? Hay violadores que las violan porque tienen un tipo específico, ¿sí? Como la gerontofilia, ¿sí? O la pedofilia. Pero hay personas que conocen a la víctima, a la que le tienen mucho odio. Entonces la violan para desahogar el odio que le tienen a esa persona. A veces puede darse el caso de que la persona las había violado. Entonces, pues bueno, se desahogan regresándoselas. O hay veces que no les hizo nada a la víctima, pero les recuerda a alguien que sí, ¿sí? La agresión sexual como delito de odio va más a cuando es a ciertas etnias o grupos minoritarios. Por ejemplo, agresión sexual a afroamericanos, ¿sí? A personas de raza negra, ¿por qué odias a los negros? ¿Sí? A los asiáticos, ¿por qué odias a los asiáticos? ¿Sí? O cierta clase social también puede ser. Entonces sería por odio a las etnias. El 10 sería acoso sexual. Aquí no hay violación, pero hay insinuaciones sexuales constantes y quizás hasta tocamientos, ¿sí? O sea, la persona no ha llegado al sexo con la víctima, pero está cada vez más, insistiendo más y forzando más a que eso suceda. Y eso pinta para que en algún momento le va a obligar, ¿sí? Ese que se puede denunciar. El número 11 sería la violación por parte de desconocidos, ¿sí? Sería cualquier violación de una persona a la que no conoces, ¿sí? El 12 sería la violación en grupo, cuando 2 o más personas violan a una sola. El 13 sería la violación durante guerras, que ya hablamos de eso. A veces los soldados lo hacen a los prisioneros de guerra o a X personas, ¿sí? A mujeres, a niños, etcétera, ¿sí? Y el 14 sería la explotación sexual. La explotación sexual puede ser que te obliga. Aquí la persona no te está violando directamente él o ella, pero te está obligando a tener relaciones sexuales con otras personas, ¿sí? Te está prostituyendo, ¿sí? Por dinero, puede ser. O con una persona en particular para obtener un favor de ella, ¿sí? Porque es el jefe y te puede conseguir un ascenso, entonces le dejo a la esposa o le dejo a la hija, ¿sí? Es un modo de explotación sexual. O simplemente tengo fotografías tuyas, las vendo, ¿sí? O te chantajeo con ellas para que te acuestes con quien yo diga. O inclusive simplemente por obtener un beneficio, ¿sí? La explotación sexual se caracteriza porque el que te está obligando, el que te está explotando, obtiene un beneficio, ya sea económico o de cualquier otra clase, al explotarte sexualmente. Y bien, ya conociendo todos esos tipos, ya es más fácil definir. Tal vez tú caíste en una de esas categorías y no lo sabías, sobre todo la primera, por parte de cónyuge o pareja, y no lo sabías, no sabías que te estaban agrediendo sexualmente. Pues bien,
lo están haciendo. Tienes que hablarlo con tu pareja y tienen que llegar a una solución. Esto ha sido todo por el programa de hoy, ¿sí? Esto ha sido todo por el programa de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que este programa es semanal, así que los espero de nuevo el próximo martes, la próxima semana, con más gozo y más arte. Pantagruel Producciones presentó Alianza Cultural México-China AC presentó